De guerra. Eran los secretos mejor guardados de la campaña aérea en la Guerra del Golfo. La polémica estrategia para arrasar las bases iraquíes, las misiones secretas de aviones espías y el ingenioso engaño que utilizaba inofensivos señuelos para abrumar a la red de defensas aéreas de Bagdad. La lluvia de acero de la Guerra del Golfo en Secretos de Guerra. Secretos de Guerra. La Guerra del Golfo. La Operación Tormenta del Desierto ha sido descrita como la demostración definitiva del poder aéreo en la guerra. Para los defensores de esta teoría, las imágenes por televisión de bombas guiadas por láser que se cuelan en los conductos de ventilación eran prueba de que la tecnología del bombardeo estratégico estaba al fin a la altura de su doctrina, de que el poder aéreo era el rey supremo entre todos los dioses de la guerra. Mientras las celebraciones de bienvenida y los desfiles de la victoria se iban apagando, la verdadera historia de la guerra aérea de 43 días contra Irak seguía envuelta en un manto de misterio o camuflada tras oleadas de agotadoras conferencias de prensa en el Pentágono. Solo recientemente han empezado a surgir detalles que revelan unos niveles de ingenio y de frustración más acordes con las complejidades de la campaña aérea. Una de las profecías que hice y que se ha cumplido es que dentro de 10 años seguiríamos escribiendo sobre esta guerra. Y lo estamos haciendo. Seguimos buscando algunas de las piezas, desentrañando algunos misterios. Si bien la Guerra del Golfo ha tenido una importancia capital en los sucesivos desarrollos militares, en realidad cogió a los líderes americanos por sorpresa. En el verano de 1990, las relaciones entre Irak y Kuwait no eran una prioridad para Estados Unidos. De hecho, durante gran parte de la década anterior, la política americana sobre Oriente Medio se había centrado en la revolución islámica de Irán, que había derrocado al occidentalizado Shah y que había sometido a Estados Unidos a un prolongado y agonizante ridículo. Pasamos a ver a Irán como la única gran amenaza de la región, más peligroso que todo lo demás. Buscábamos casi cualquier fuerza que pudiésemos utilizar para intentar debilitar a los iraníes, contenerles e impedir que causaran daños. Saddam era el candidato ideal. Saddam Hussein había demostrado su inclinación occidental al atacar a Irán durante la revolución. De modo que se da una interesante situación en la que Rusia, Francia, Estados Unidos y un total de 29 países apoyan a Saddam Hussein con un gasto total acumulado de poco más de 30.000 millones de dólares en armamento. También de gran importancia para los iraquíes era la información sobre los movimientos de las fuerzas del ayatolá, una información que les ayudaría a derrotar al grueso del ejército iraní, una información facilitada por la CIA. .
Durante el otoño de 1989, la atención mundial se centraba en los dramáticos acontecimientos que tenían lugar en Europa. Mientras Occidente celebraba la caída del muro de Berlín, la costosa guerra de Irak contra Irán empezaba a dar sus amargos frutos. Irak estaba prácticamente en quiebra. La solicitud de ayuda económica que hizo Saddam Hussein a sus vecinos árabes cayó en oídos sordos. Al término de la guerra Irán-Irak, Saddam tenía un ejército enorme y, lo que es más, también había desarrollado una inmensa industria de defensa para intentar respaldar al ejército. Al mismo tiempo, tenía que prometer a los iraquíes cierto nivel de vida, porque si no, temía que se llevasen una gran decepción con la guerra y, lo que es más importante, que pudieran aumentar las amenazas contra su régimen. Kuwait estaba justo al lado y Saddam lo veía como una caja fuerte al otro lado de la frontera. Las disputas territoriales largamente contenidas se desbordaron, incluidas las acusaciones de que los kuwaitíes habían robado miles de millones de dólares en petróleo iraquí. El tono de Saddam se fue haciendo cada vez más beligerante durante el verano de 1990, a la vez que aseguraba tanto a los líderes árabes como a los Estados Unidos que no tenía la menor intención de invadir Kuwait. Entonces, el 25 de julio, convocó a la embajadora americana, April Glaspie, a una reunión privada. Sería un encuentro crucial. Básicamente, le dijo a Saddam, Estados Unidos querría verle resolver este conflicto con Kuwait de forma pacífica. Sin embargo, no vamos a participar en los detalles de la disputa. Y lo que al parecer oyó Saddam fue que lo más probable era que Estados Unidos no iba a intervenir, que no iba a actuar para oponerse a un ataque iraquí contra Kuwait. A medida que las tropas se amontonaban en el sur de Irak, el control de los satélites espía americanos pasó de la CIA a la DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, lo cual era indicio del aumento de probabilidades de guerra. Algunos analistas advirtieron de la invasión iraquí, pero la nueva administración del presidente George Bush prefirió confiar en los líderes árabes que le aseguraban que Saddam solo iba de farol. Mientras tanto, los iraquíes, como parte de sus planes de invasión, habían obtenido discretamente una cobertura vía satélite comercial de Kuwait y Arabia Saudí. Las imágenes se las vendieron los franceses sin hacer preguntas. El 1 de agosto, aproximadamente 300 tanques y 100.000 soldados iraquíes se apostaron en la frontera con Kuwait. El Servicio de Inteligencia americano decretó el estado de Alerta 1, probabilidad de hostilidades inminentes. Desde el punto de vista de los analistas, se trataba de un hito en el ocaso de la Guerra Fría. Todos los activos nacionales, incluidos satélites espía, aviones espía, todas esas cosas, se tomaron el tema como su prioridad número uno. Era la primera vez en 40 años en que la ex Unión Soviética dejaba de ser la prioridad número uno. La CIA lanzó una última advertencia al Consejo de Seguridad Nacional. La invasión llegaría en 24 horas. A las 2 de la madrugada del 2 de agosto de 1990, las fuerzas iraquíes cruzaron la frontera con Kuwait. El país entero quedó ocupado en 6 horas. Las Naciones Unidas condenaron la invasión y exigieron la retirada inmediata. Las intenciones de Saddam Hussein eran desconocidas y apenas tenía impedimentos para continuar hacia Arabia Saudí. Esa posibilidad tuvo mucho peso para la administración Bush. El 7 de agosto, los F-15 del primer ala de cazas táctica despegaron de la base de las Fuerzas Aéreas en Langley, Virginia. Tras 15 horas y 9 repostajes aéreos, llegaron a Arabia Saudí. La llegada de estos F-15 fue la primera muestra tangible de la resolución americana de proteger su acceso al preciado petróleo del Golfo Pérsico. Otro grupo de pilotos americanos también iba de camino a Arabia Saudí. Eran los tripulantes de un enorme avión de reconocimiento presente durante muchos años en los puntos calientes de todo el mundo, pero cuya misión y capacidad han estado largo tiempo envueltas en un halo de misterio.
Los conflictos modernos se sustentan en la información electrónica. Lo que se conocía como inteligencia de señales durante la Segunda Guerra Mundial ahora recibe la amplia definición de guerra electrónica, que engloba todo lo que va de ordenadores hasta comunicaciones por radio y hasta radares de aviones y misiles. Para los analistas de inteligencia, conseguir un mapa electrónico de las capacidades del enemigo es tan vital como la información aportada por fuentes fotográficas y humanas más tradicionales. Este mapa se llama orden de batalla electrónico. El orden de batalla electrónico nos informa de las capacidades electrónicas del enemigo. Radares, sistemas de alerta previa, misiles tierra-aire, radares de seguimiento, esas cosas. A los pocos días de la invasión de Kuwait, un avión de reconocimiento RC-135 surcaba disfrazado los cielos del Golfo Pérsico. Este RC es una de las varias modificaciones del carguero aéreo Boeing KC-135 y recibe el nombre de Rivet Joint. Su misión es recabar información para establecer el orden de batalla electrónico. Se trata de uno de los aviones espía más importantes y más secretos de Estados Unidos. El RC-135 Rivet Joint no es tan conocido como otras plataformas de reconocimiento, como el SR-71 y el U-2, y ello tiene su explicación. Los operadores del avión evitan la publicidad, no se exhibe en exposiciones aéreas, y al contrario que el E-3 AWACS, cuya misión de vigilar los cielos suele airearse mucho por motivos diplomáticos, la llegada del Rivet Joint a su destino siempre es discreta. Lo que hacen es observar y escuchar. Ven de dónde salen todas las emisiones electrónicas, dónde están los radares. Van haciendo un mapa, dicen, estas unidades están aquí, este misil está aquí. Cuando conoces esas frecuencias, te es posible desarrollar contramedidas, ya sea para interferirlas o para enviar información falsa, pero en definitiva para anular esas amenazas en potencia. Los sistemas de a bordo del Rivet Joint pueden detectar, analizar y almacenar toda la información emitida en el espectro electromagnético y luego transmitirla en tiempo real a cualquier lugar del mundo. Una flota de 17 de estos aviones están estacionados en la base de las Fuerzas Aéreas de Offutt, en Omaha, Nebraska, hogar del ala 55, pero los aviones van destinados regularmente a bases de Inglaterra y Japón. Las misiones salen todos los días. Cerca del 50% de la flota está por ahí cubriendo nuestras necesidades. Viajamos mucho. Una de las muchas y distinguidas características del Rivet Joint es su capacidad para repostar en el aire. A los jefes les gustaría tenernos en el aire las 24 horas del día para tener bien vigilado al mundo. Yo he volado en un RC durante 27 horas y media. Esa fue mi salida más larga. Es mucho tiempo para estar metido en un avión. Durante la mayor parte de su carrera, el Rivet Joint sobrevolaba los límites del exbloque comunista, escuchando y grabando las señales electrónicas para su posterior análisis en Washington. Durante el auge de la Guerra Fría, su misión era tan delicada que hasta fotografiar el avión se consideraba una falta de seguridad. El avión en sí mismo estaba tan identificado con las misiones secretas que las fotos se consideraban como desvelar la misión, lo cual era de una ironía tremenda, porque cuando el avión despegaba y se acercaba a las costas, digamos, de la Unión Soviética, los pilotos rusos gastaban kilómetros de carrete sacando fotos del avión hasta el más mínimo detalle. El 1 de septiembre de 1983 y durante varias horas, los soviéticos detectaron a otra versión del RC-135 llamada Cobra Ball. Esta vigilaba de forma regular el cumplimiento de los tratados nucleares. De repente, en sus radares, un objeto entró en el espacio aéreo soviético. Saltaron los interceptores y derribaron al avión. Se trataba de un jumbo de las aerolíneas coreanas, vuelo 007. 269 personas perecieron.
Aún no se sabe por qué el avión de pasajeros se había salido de su ruta, ni si los soviéticos confundieron al Jumbo con un Cobra Ball. Parte de la prensa dijo que un RC-135 rivet joint había provocado la tragedia, pero lo cierto es que no había ningún rivet joint en la zona. Tras su breve pero intensa fama, los RC-135 regresaron a la oscuridad. Durante la operación Escudo del Desierto, los 5 meses de acumulación de fuerzas americanas y de coalición en la región, el rivet joint realizó continuas órbitas de 24 horas sobre la frontera entre Arabia Saudí e Irak. Fueron descubriendo metódicamente todos los componentes del sistema de defensa aérea iraquí. Una de las tácticas consistía en enviar cazas estadounidenses a toda velocidad contra Kuwait e Irak, para luego desviarse en el último instante antes de cruzar la frontera. La consiguiente profusión de actividad electrónica era vigilada en silencio por el rivet joint a una distancia segura. Y aunque los iraquíes acababan dándose cuenta del engaño y apagaban los radares rápidamente, al rivet joint le bastaba con unos pocos segundos para captar la información esencial. Descubrían que los iraquíes usaban un radar en una frecuencia determinada, y ello facilitaba la capacidad de interferencia, ya que al reducir el margen de frecuencia de la interferencia, puedes aumentar la potencia de la señal, en vez de tener menos potencia y cubrir más frecuencias. Una de las grandes preocupaciones era la habilidad de los iraquíes para detectar por radar al caza F-117 Stealth. Se cree que los iraquíes usaban comunicaciones por radar de baja frecuencia, lo cual pudo ser una de sus formas para detectar a los cazas Stealth. Uno de los objetivos principales del RC-135 era detectar el uso de estos radares de baja frecuencia para que las fuerzas de la coalición pudiesen eliminarlos. El grado de detección del supuestamente invisible Stealth por parte de los radares iraquíes nunca fue desvelado, ni siquiera a los investigadores del Congreso que llevaron a cabo un análisis secreto de la guerra aérea en el Golfo. El único acceso que se nos negó fue a un informe sobre los lanzamientos de misiles SAM contra los F-117. Pedimos ver ese informe, pero nos negaron el acceso a esos informes. Por primera vez en televisión, estas imágenes desvelaron el interior de un rivet joint. La cola de un RC-135 está abarrotada con 18.000 kilos de potentes ordenadores y pantallas que procesan información a una velocidad equivalente a 10.000 de los ordenadores personales más rápidos. La electricidad necesaria para poner en marcha este enorme complejo bastaría para iluminar varias manzanas de una ciudad. 3 oficiales expertos en electrónica y llamados Raven localizan y analizan los radares enemigos. Otros 12 o 16 operadores del Servicio de Inteligencia Aérea de las Fuerzas Aéreas, muchos de ellos expertos en idiomas, supervisan la tarea más secreta del avión, la inteligencia de comunicaciones, o COMINT. Empiezan a escuchar las conversaciones. Los pilotos hablando con la torre de control, los controladores de tierra hablando con los pilotos, las distintas unidades de campo. A pesar de que los detalles de estas misiones de COMINT durante la Guerra del Golfo siguen siendo secretos, es muy probable que el rivet joint desempeñase un papel clave en lo que se ha descrito como el golpe de inteligencia estratégico en la guerra. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los que espían, consiguieron interceptar varias conversaciones entre el propio Saddam Hussein y Nisar Hamdoun, su embajador ante las Naciones Unidas en Nueva York. Esas conversaciones aportaron una visión absolutamente crucial de lo que pasaba por la mente de Saddam, de lo que realmente creía que podía lograr en varios momentos. Por ejemplo, al poco tiempo de empezar la guerra por tierra, muchos de los que cubríamos la noticia
conciencia nos preguntábamos, ¿es realmente necesaria esta guerra por tierra? Y la confianza con la que personas como el presidente Bush expresaban la necesidad de esta guerra por tierra nos resultaba un tanto desconcertante. Creo que ahora podemos decir, mirando atrás, que disponía de una información extraordinariamente estratégica que mostraba que Saddam aún creía que sus fuerzas de tierra podían derrotar a la coalición. Tardaremos mucho en conocer al completo todas las hazañas del Rivet Joint en la Guerra del Golfo, pero su vigilia de los cielos de Oriente Medio y de todo el mundo, sin duda, continuará en el futuro. En las semanas que siguieron a la invasión iraquí, con los aviones y las tropas americanas llenando el Golfo Pérsico, una importante polémica acerca del uso del poder aéreo surgió de los sótanos del Pentágono. Ello influiría en la campaña aérea más concentrada y duradera desde la Segunda Guerra Mundial. Desde principios de los años 20, el anunciado potencial de los bombardeos aéreos, atacar a un enemigo indefenso desde el cielo, había sido un objetivo esquivo. Durante la Guerra Fría, el bombardeo estratégico había pasado a ser sinónimo de aniquilar al enemigo con el impresionante poder de las armas nucleares. Nada más tomar Saddam Hussein su fatídica decisión de invadir, una comisión de las fuerzas aéreas, llamada Jaque Mate, empezó a formular el uso de bombas convencionales o no nucleares en la crisis del Golfo Pérsico. El líder de Jaque Mate, coronel John Warden, sostenía como principio de fe que el poder aéreo mediante el uso de nuevas armas de precisión podía por sí solo derribar el régimen iraquí y forzar su retirada de Kuwait. La estrategia de Warden, llamada decapitación o guerra de dentro a fuera, apuntaba a los llamados centros de gravedad, siendo los líderes de las autoridades iraquíes el centro de la diana, seguidos por los centros de producción claves. Las infraestructuras, la propaganda dirigida a civiles y, por último, el bombardeo del ejército iraquí en el campo. Ello no se ajustaba a la doctrina militar estadounidense desarrollada desde principios de los años 80 para contrarrestar la superioridad numérica de las fuerzas del Pacto de Varsovia. Los americanos hacían hincapié en el uso de un poder aéreo que estuviese íntimamente ligado a, algunos dirían que incluso dictado por, las necesidades del mando de tierra. Esta doctrina espantaba a los defensores del bombardeo estratégico como John Warden. El grandioso plan de Jaque Mate se habría quedado probablemente en tan solo una interesante teoría si el general H. Norman Schwarzkopf, jefe del CENTCOM, el mando central americano, hubiese entrado de lleno en el debate. Con su cuartel general en la base aérea de MacDill, en Florida, el mando central es responsable de las cuestiones de seguridad en el Golfo Pérsico. En un intento de enmendar la experiencia de Vietnam, en la que el presidente Johnson escogía a los blancos desde el despacho oval, el Congreso había fortalecido la autoridad e independencia de los comandantes de escena como Schwarzkopf, librando así al Pentágono y a la Casa Blanca de las operaciones de batalla del día a día. El jefe de operaciones aéreas del CENTCOM, teniente general Chuck Harner, un veterano piloto de cazas, tenía su misión muy clara: apoyar a Schwarzkopf, jefe supremo de la escena, o Think. Las órdenes del presidente Bush en agosto de 1990 eran acumular fuerzas en la región para defender Arabia Saudí. Aún no se hablaba de expulsar a los iraquíes a la fuerza de Kuwait. Sin embargo, a Schwarzkopf le preocupaba el siguiente paso de Saddam y el número de iraquíes que se enfrentarían a sus escasas fuerzas del CENTCOM. Serían un mero badén ante cualquier ataque militar serio contra Arabia Saudí. Sin consultar a Horner, Schwarzkopf llamó al Pentágono el 8 de agosto. Quería ayuda para desarrollar lo que él denominaba una campaña estratégica. Los primeros días que siguieron a la invasión muestran la importancia del azar y la casualidad en la formulación de planes y actividades.
Que Schwarzkopf llame al personal del aire para pedir ayuda es un hecho inusual. No solo se trata de un mando en combate que pide ayuda al personal del aire, sino que ese mando de combate es un oficial del ejército que pide a un oficial de las fuerzas aéreas que diseñe un plan aéreo para derrotar al enemigo. Y eso es muy poco corriente. En marcado contraste con la lenta escalada de la campaña de bombardeos Trueno en cascada de Vietnam, la ofensiva aérea de jaque mate contra Irak se llamó Trueno al instante. El informe de alto secreto era mitad teoría, mitad plan de operaciones. Pasaba por una mezcla de 500 aviones que atacarían unos 90 puntos, todos ellos dentro de Irak. Worden estimaba que todo podría realizarse en solo 6 o 9 días consecutivos, si el buen tiempo se mantenía. En vez de una escalada gradual y en vez de enviar varios mensajes, el mensaje enviado por Trueno al instante sería un ataque repentino, devastador y simultáneo sobre toda clase de objetivos y todas las zonas que apoyaban la guerra dentro del ejército y el gobierno iraquí. Schwarzkopf quedó gratamente impresionado con el plan, pero Trueno al instante no fue acogido con un entusiasmo unánime. La Marina, siempre reacia a bombardeos estratégicos, la tachó de craso error. El plan no solo violaba el precepto de mantener al Pentágono fuera de la operativa de la guerra, sino que los críticos insinuaron que podía impulsar al impredecible Saddam a atacar a Israel o incluso a Arabia Saudí. Lo que es más, los centros de gravedad de Worden no incluían las 17 divisiones iraquíes que había dentro de Kuwait, literalmente apostadas sobre la frontera con Arabia Saudí. Hacia el 21 de agosto, John Worden se lleva su plan y varios ayudantes para informar al general Horner sobre su plan estratégico para derrotar al ejército iraquí. Sin embargo, Horner está preocupado por la amenaza directa a nivel político y militar de las tropas iraquíes y pregunta a Worden con dureza sobre los inmediatos problemas militares en la práctica. ¿Qué pasa si los iraquíes atacan ahora? ¿Cómo derrota este plan estratégico a los iraquíes ahora mismo? ¿Cómo conseguimos el veto? Cuénteme las rutas de repostaje aéreo. Y Worden no había preparado todo eso. El coronel fue informado de que sus servicios ya no eran necesarios. Al día siguiente cogió un avión de vuelta a Washington. Sin tener en cuenta la precipitada salida de Worden en agosto de 1990, Trueno al instante era la única propuesta ambiciosa que había sobre la mesa. Y sentó las bases para planificar la verdadera campaña aérea que cobraría forma en los meses venideros. Al fracasar los intentos diplomáticos de intimidar al dictador iraquí, el presidente Bush buscó apoyo internacional y preparó a sus paisanos para el inminente duelo militar. Uno de los aspectos de mayor prioridad en la planificación de la guerra aérea era cómo derrotar a las formidables defensas aéreas de Irak. Se estimaba que las bajas en el primer día del ataque aéreo ascendiesen hasta 100 aviones. Bagdad estaba plagado con más de 7 veces el número de misiles tierra-aire SAMS que había en Hanoi en el auge de la guerra de Vietnam. Mi experiencia de pilotar sobre Vietnam del Norte tuvo un impacto decisivo en mi forma de pensar. Nunca íbamos a por sus aviones, menos cuando ya habían despegado. Nunca conseguimos localizar su centro de control. Algunas de esas cosas se me quedaron grabadas en la mente y vi como mucha gente lo pagó muy caro. El general de brigada Larry Henry, un exjuicio u oficial de sistemas de armamento en Vietnam, era la mayor autoridad de las fuerzas aéreas en eliminación de defensas aéreas y combate electrónico. Le avisaron con 3 horas de antelación para que cogiese un avión hasta Arabia Saudí. Al llegar ahí, me dispuse a montar una organización de planificación de combate electrónico con gente de las unidades de campo,
incluidos expertos de la Marina, de modo que pudiésemos integrar los activos de combate electrónico en un equipo. Henry descartó atacar las defensas aéreas iraquíes, una por una o de forma gradual, como se había intentado en Vietnam. El 21 de agosto de 1990, su grupo presentó un importante documento secreto, un concepto de operaciones en la guerra electrónica, el primero en llevarse a cabo en tiempos de guerra. Planificó un gran ataque coordinado sobre el sistema de defensa aérea que primero lo dividiría en trozos y luego lo haría añicos. Toda la idea de un sistema integrado de defensa aérea consiste en tener un emisor aquí con un radar vigilando y puedes disparar un misil desde este otro lado sin delatarte. Ese es el peligro, que esa gente puede aparecer y matarte antes de saber siquiera que te están vigilando. Gracias a los datos aportados por el Rivet Joint y otras fuentes de inteligencia, el general Henry y su grupo sondearon las conexiones electrónicas en el cerebro del sistema, observando cómo operaban los controladores de tierra iraquíes, descubriendo dónde flaqueaba la cobertura de los radares. Hay que comprender cómo está montado todo, cómo funciona, cómo se envía la información a la gente que te va a disparar. Y entonces dejas a los que te disparan sin información. En el frente diplomático, la ONU puso la fecha límite del 15 de enero para que Irak o bien se retirase de Kuwait o se enfrentara a una acción militar. En Arabia Saudí, el detalle de la planificación de la campaña aérea del CENTCOM había pasado a manos del general de brigada de las Fuerzas Aéreas Buster Clausen. El grupo de expertos en electrónica de Larry Henry se unió a los estrategas de Clausen en un almacén reformado de 10 por 15 metros, eufemísticamente llamado el agujero negro. Hubo un momento en el que tuve por fin una buena comprensión de su sistema de defensa aérea, cómo funcionaba. Pero en el rompecabezas de Henry faltaba una pieza crucial. Meses antes, los ingenieros de la Northrop Corporation en California habían presentado a la Marina un plan para utilizar robots teledirigidos a modo de engaño. Emplea reflectores para que parezca que el robot es un avión pilotado. Se trataba de utilizar los vehículos como señuelos para estimular sus lanzaderas de misiles tierra-aire y forzarles a delatar su posición. Henry incluyó los señuelos en el plan contra Irak, pero curiosamente no quedaba ninguno en el inventario de las fuerzas aéreas. Se estaban barajando varios modelos cuando apareció la Northrop. Si bien el robot BMQ-74 había mostrado ya su potencial, había que incorporar importantes modificaciones al pequeño vehículo a reacción, probarlo en las duras condiciones del desierto y tenerlo totalmente operativo. Todo ello en un periodo de tiempo tremendamente corto. El típico ciclo que va desde la presentación de un concepto hasta su contratación y fabricación es de al menos 2 años, más bien 3 para cuando llega realmente al campo. Nosotros lo hicimos en unos días. Un siniestro grupo de conseguidores del mando de logística de las fuerzas aéreas entró a trabajar con la Northrop. Bajo el nombre de Gran Safari, el grupo aportaba servicios especiales de gestión a los programas secretos. Con el nombre clave de Daño Maligno, unas 20 empresas de todo el país, grandes y pequeñas, se embarcaron en una carrera contra el reloj por enviar señuelos listos para el combate hasta Arabia Saudí en solo 30 días, totalmente en secreto. La Lockheed Corporation ayudó a coordinar todo el programa. El Gran Safari acudió al único personal de las fuerzas aéreas con experiencia en lanzamiento de misiles bajo unas condiciones de campo muy austeras. Los misiles crucero, lanzados desde tierra con cabezas nucleares o GLCMs, habían sido retirados de Europa como parte de un tratado de reducción de armas de 1987 y estaban siendo desmantelados. Un excomandante de los GLCMs, el coronel Doug Livingstone, que ni había oído hablar del robot de la Northrop, recibió la orden de ir desde su base en Arizona hasta una localidad del sur de California para supervisar un equipo poco familiar.
Un mayor de las fuerzas aéreas vino y me dijo, le necesitamos en la escena en 2 semanas. Y cuando me lo dijo, me quedé de piedra. A Livingston le ordenaron escoger 40 alumnos de los GLCMs para recibir un curso intensivo en la programación y lanzamiento de los robots. Presenté la lista el lunes por la mañana y el miércoles por la tarde estaban todos en California. Así de rápido sucedió todo. Tras una rápida orientación de la Marina, 40 de los robots, toneladas de equipo de apoyo y la tripulación de Livingston subieron a bordo de 3 gigantescos transportes C-5. El secreto era vital. Ni siquiera los familiares sabían que sus seres queridos iban rumbo al Golfo. Desde el instante en que los equipos de señuelos llegaron a Arabia Saudí, sus vidas se vieron transformadas por el adiestramiento constante y por las arengas del general Larry Henry, quien puso a la huérfana unidad el nombre de su antigua clave de señales, PUBA. Hablábamos por el sistema telefónico de los saudíes. No podía decir nada de quiero que hagan esto o aquello. Así que dije, ahora os llamáis Pubak Party. Era nuestro animador, por así decirlo. Salíamos a entrenarnos y él decía, voy con vosotros. El general Henry estaba a solo 500 kilómetros de nuestra posición y se acercaba hasta nosotros y salía a las maniobras con nosotros. La fecha límite del 15 de enero para que Irak abandonase Kuwait llegó y pasó. Bajo una calma estremecedora llegó lo inevitable. El presidente Bush firmó la orden que autorizaba el inicio de la guerra. En Arabia Saudí, la mayoría de los aviones quedaron en alerta como precaución visible ante un preventivo ataque iraquí. El verdadero motivo era llevar a cabo los últimos detalles de la planificación. Se informó a las tripulaciones y se armaron los aviones. El primer ataque contra Bagdad, la hora H, quedó fijada en las 3 de la madrugada. El 15 de enero, según se acercaba la fecha límite, se palpaba la tensión en el ambiente, porque nadie sabía lo que iba a pasar. Los robots habían repostado, todo estaba a punto. Solo hacía falta que alguien dijera, Livingston, tú y los tuyos adelante, y nosotros estábamos listos. A las 2:38 de la madrugada del 17 de enero de 1991, el silencio de la noche se vio roto por una andanada de misiles Hellfire desde lanzaderas Apache del ejército. Llevados hasta los puntos de lanzamiento por helicópteros Pave Low de las operaciones especiales de las Fuerzas Aéreas, la misión de las Apache era destruir 2 grupos de rádares de alerta previa en el sur de Irak. La operación Tormenta del Desierto había comenzado. A la hora H, exactamente a las 3 en punto, los F-117 lanzaron las primeras bombas guiadas por láser sobre el edificio de telecomunicaciones de la capital iraquí. Minutos más tarde, los barcos situados en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo lanzaron los misiles crucero Tomahawk de la Marina contra los blancos de Bagdad. Algunos de los Tomahawks se habían modificado por un motivo poco corriente. Se usaron cabezas especiales no nucleares. Eran cabezas de hilo de carbón que, si sobrevolaban una planta de electricidad al aire libre, escupían a modo de tela de araña unos hilitos fabricados especialmente para aumentar la conductividad y que se posaban como una tela de araña sobre los cables de electricidad, haciendo que saltasen de inmediato los circuitos en la planta de electricidad. Se quedaban desenchufados. Sabían que esas plantas de electricidad eran las que abastecían a los ordenadores principales que integraban todas las defensas aéreas. Mientras los iraquíes disparaban contra las sombras, llegó una segunda oleada, el equipo de Puba, justo a su hora. Por primera vez en televisión, estas imágenes nos muestran el verdadero lanzamiento de los señuelos BQM-74. Estos BQM-74 llegaron volando para simular una flota de aviones. Ahora que la integración del sistema de defensa aérea está destruido,
Ya no pueden vigilar esos aviones desde otro lugar, de modo que tenían que delatar todos los radares de cada sistema de misiles. Privados de su control central, los operadores de los radares que defendían la capital iraquí iluminaron el cielo de la noche con potentes focos electrónicos como si fueran cientos de linternas escudriñando la oscuridad. Al delatar su posición, estaban cometiendo un suicidio en masa. La siguiente parte del plan era que había entre 50 y 200 misiles HARM, dependiendo de con quién hablases. Eran misiles antirradiación de alta velocidad que iban justo detrás de los señuelos, de modo que cuando surgieron los radares para rechazar la segunda oleada de aviones, se vieron arrasados por esta andanada de misiles antirradiación. En las 3 horas previas al amanecer del primer día de la operación Tormenta del Desierto, más de 400 aviones de combate cruzaron en masa la frontera para bombardear objetivos por todo Irak. 3 oleadas de cazas Stealth volvieron a visitar Bagdad, bombardeando los centros de defensa aérea, las instalaciones del ejército y a las autoridades iraquíes. Eran los centros de gravedad, el mismísimo corazón del trueno al instante de John Warden. El uso de señuelos en combinación con misiles antirradiación resultó crucial a la hora de eliminar las defensas aéreas de Irak y dar paso a un incesante bombardeo aliado noche y día. Una lluvia de acero de 43 días que precedería al asalto por tierra para liberar a Kuwait. Al quinto día de la guerra, los radares defensivos de tierra iraquíes habían quedado prácticamente eliminados, pero los bombardeos continuaron. Las operaciones del Rivet Joint, lejos de tranquilizarse, se volvieron más intensas. Lo que muy poca gente comprende es que si bien en los primeros días de la guerra claramente se destruyó la mayor parte de las defensas iraquíes, aún había unidades móviles SA-6, por ejemplo. Su radar aparecía unos minutos un día, desaparecía y luego volvía a aparecer un par de días más tarde en otro sitio. Una de las cosas que hizo el Rivet Joint fue mantener un mapa exacto del orden de batalla electrónico del enemigo. Durante toda la campaña aérea, solo se perdieron 10 aviones ante los misiles guiados por radar de los iraquíes. Una cifra impresionantemente baja si tenemos en cuenta que las fuerzas de la coalición realizaron casi 70.000 salidas de combate. Si hubiésemos perdido un puñado de aviones de entrada, podía haber cambiado la opinión pública que respaldaba todo el esfuerzo aliado. Y si hubiéramos tenido un escenario con una panda de presos de guerra arrastrados por las calles, por unos iraquíes enloquecidos, como se vio en Vietnam, habría afectado a la percepción que tenía el público del asunto. Y la percepción del público era importante. Our strategy to go after this army is very, very simple. First, we're going to cut it off, and then we're going to kill it. El Pentágono orquestó con maestría el flujo de información durante la guerra. Así conoció el mundo las maravillas de las llamadas bombas inteligentes que parecían estar diseñadas por un genio de las relaciones públicas. And this is my counterpart's headquarters in Baghdad. This is the headquarters of the Air Force, and keep your eye on all sides of the building as the airplane overflies the building and drops the bomb down through the center of the building. Keep your eye on the crosshairs. Right there. Look at here. Right through the crosshairs. And now in his rearview mirror. Nada más despegar la última partida se lanzaba otra ofensiva. Fue un esfuerzo conjunto del Departamento de Defensa y de los fabricantes de armas con el objetivo de proteger los costosos equipos de los recortes de gastos de políticos y burócratas. Basically, aside from Desert Storm being somewhat of a success story as far as the American military goes, it's also a success story for American technology and American industry.
The F-117A has demonstrated that it has unmatched survivability while destroying high-value targets in a dense threat environment. In a world where potential adversaries may possess superior numbers of weapons and near technological parity, the F-117A, stealth fighter, is a vital defense asset. Lo que en un principio se dijo sobre la efectividad de la tecnología Stealth y de las bombas inteligentes se ha matizado desde entonces. La idea de que la combinación de los Stealth y las bombas guiadas por láser había tenido un efecto inigualable en las primeras horas de la primera noche y que, según sus palabras, había revolucionado la guerra, no se vio respaldada por los datos. Una de las justificaciones del elevado coste del mantenimiento y las operaciones del caza Stealth es que puede entrar sin protección y sin escolta donde ningún otro avión se atreve a penetrar. En realidad, durante la Guerra del Golfo, el F-117 recibió bastante ayuda por parte de este emisor de interferencias de radares EF-111. Entrevistamos a unos 100 pilotos y a unos 12 pilotos de F-117 y uno de ellos dijo algo muy interesante sobre las interferencias. Dijo que para él era como la tarjeta American Express, nunca salía de casa sin ella. Y en lo que respecta a la precisión de las bombas guiadas por láser, los pilotos lo decían, los manuales lo decían, los físicos lo decían, que esos aparatos no son eficaces con nubes, con polvo, incluso con humedad. Y estamos hablando del Golfo Pérsico, no de la jungla vietnamita. Los análisis realizados tras la guerra dictaminaron que las bombas inteligentes solo fueron inteligentes el 40% de las veces. Pero probablemente el secreto más impactante de la guerra, y que aún resuena, fue cómo pudieron crear e implementar una estrategia aérea eficaz frente a millares de problemas de comunicación y coordinación. Los ordenadores de las fuerzas aéreas no se entendían con los de la Marina. En algunos casos, las radios del ejército y de las fuerzas aéreas eran incompatibles. Tras la primera semana de la campaña aérea, la selección de objetivos se convirtió en un maratón diario de 18 horas entre el servicio de inteligencia y las operaciones. ¿Dónde enviar los aviones de ataque? ¿Con qué armarlos? ¿Habrá suficientes aviones cisterna? Liberados al fin de las intromisiones oficiales de Washington, los jefes del CENTCOM llegaron a acuerdos sobre la marcha para las informaciones críticas a través de contactos personales en el Pentágono. Se colaron por la puerta de atrás, por así decirlo, ya que el agujero negro necesitaba información con mayor rapidez de la que proporcionaban los canales establecidos. A la hora de planificar y ejecutar la campaña aérea, el teléfono se convirtió en el conducto personal del general Glosson a la información, no de sus propios especialistas en Arabia Saudí, sino de la Agencia de Inteligencia de Defensa en Washington, a miles de kilómetros de distancia. Los oficiales del agujero negro dijeron, más o menos, no hay tiempo para esto. Podemos ganar la guerra sin que nos ayude la parte formal de los servicios de inteligencia. Podemos conseguir la ayuda que necesitamos para saber qué blancos atacar y para evaluar nuestros ataques por otros conductos. Y lo hicieron. La campaña aérea durante la Guerra del Golfo supuso un punto de inflexión en la aplicación del poder aéreo. Los sensores de tecnología secreta y avanzada aportaron una información vital sobre las capacidades del enemigo, incluso sobre las intenciones del enemigo. Sin embargo, la demanda de esa información inmediata, colapsó los medios de distribución. No desapareció el misterio de la guerra. No desaparecieron las fricciones de la guerra. No hubo una única imagen coherente de esta guerra. Y el hecho de que ahora luchemos con una estructura organizativa tan compleja significa que nuestros líderes no comprenden realmente lo que está pasando. Quieren dar la imagen de que comprenden lo que pasa en la guerra, pero lo cierto es que ni entienden ni dominan lo que está pasando en esa guerra. Hay demasiadas personas, demasiados sistemas de armamento, demasiadas actividades para comprenderlo todo.
Por suerte para Estados Unidos y sus aliados de la coalición, todas las dificultades de mando y control que experimentaron eran una ridiculez comparadas con las que vivió Saddam Hussein. Es poco probable que el próximo adversario dé tantas facilidades. Pero al analizar los problemas y los éxitos de la guerra, resulta importante tener en cuenta un hecho incontestable. Se trata del primer enfrentamiento militar de la historia reciente en el que las necesidades de los mandos de combate, en su mayor parte, pesaron más que las consideraciones políticas. Para aquellos que tenían la tarea de ir a la lucha, fue todo un logro. Si me pregunta sobre mi impresión en conjunto de cómo enfocamos la guerra, le diré que usamos el sentido común. Y una de las cosas que he descubierto en mi carrera es que el sentido común no es nada común.